Hola amigos, hoy es viernes 19 de abril de 2024. Esta es una edición especial para el Santuario de la Virgen de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros 5 minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para que, guiados por el Señor, tomemos siempre las mejores decisiones. Ahora, escuchemos con atención. Yo creo que hoy es un buen día para hacer una de esas que yo llamo preguntas de niño. Y la pregunta de niño en esta ocasión tiene que ver con la conversión de San Pablo, es decir, lo que aparece en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, primera lectura de la misa de hoy. Es el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, un texto que vale la pena leer y volver a leer, saborear, aplicarlo en la propia vida. La pregunta de niño sería esta: si había tantos cristianos convencidos, gente que incluso en medio de la persecución estaba dando testimonio, ¿por qué Dios se fue a escoger a un enemigo? Porque en ese momento Pablo, pues antes de su conversión, era un auténtico enemigo. Es que era un enemigo de la fe cristiana. ¿Por qué Pablo se fue a escoger un enemigo? Y la respuesta será únicamente, digamos, conjetura nuestra. Esperamos que bajo la guía del Espíritu Santo, pero pura conjetura nuestra. O sea, nosotros no podemos tener una respuesta definitiva, porque para eso tendríamos que estar en la mente de Dios y en el misterio de su gracia. Y realmente nosotros no estamos adentro de la cabecita de Dios para decir por qué Dios decide una cosa o la otra. Además, el misterio de la elección divina, de algún modo, es el misterio de misterios, teniendo en cuenta todas las imperfecciones del corazón humano. Pero aunque no tengamos una respuesta que pueda decirse, esto es lo definitivo, mirando lo que sucedió después con San Pablo, podemos dar por lo menos 3 motivos. Lo que vamos a compartir aquí, insisto, no es que nosotros tengamos un acceso especial a la mente de Dios para decir, esta fue la razón, esto es lo que Dios estaba pensando. No. Pero nos atrevemos a hablar por un motivo, ¿sabes? Nos atrevemos a hablar porque nosotros sabemos que Dios habla no solamente con lo que hace, sino con la manera como lo hace. Efectivamente, gente que pudiera predicar, que pudiera dar testimonio, había mucha. Pero haber escogido precisamente a un enemigo suyo trae grandes lecciones. Y sin pretensiones de acceso a la mente divina, esas lecciones sí que podemos saborearlas, aprenderlas y en cierta medida aplicarlas a nuestro propio caso. Por ejemplo, mira lo que dice el mismo apóstol San Pablo en el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo. Dios es misericordioso, nos dice Pablo, y nos dice que Dios ha querido mostrar en él, en Pablo, toda su misericordia. Y Pablo se describe como el peor de los pecadores, porque odió a la iglesia de Dios, porque persiguió a la iglesia de Dios, porque él genuinamente quería torturar y acabar con los cristianos. Entonces él hace el análisis y dice, si Dios pudo conmigo, Dios puede con cualquiera. ¿Te das cuenta la ventaja de elegir a un enemigo para convertirlo? Si Dios pudo con Pablo, Dios puede con cualquiera, porque Pablo era enemigo. Ese es el primer motivo. Segundo motivo, Pablo era un hombre instruido. El conocimiento de la Escritura que tenía San Pablo antes de su conversión, por todo lo que él había estudiado como fariseo, era una cosa impresionante. Todo ese conocimiento
bien adobado por la arrogancia, hacía que él se sintiera muy seguro de su postura de fariseo. Pero todo ese conocimiento era también un músculo que Dios podía tomar y poner al servicio del Evangelio. Eso también lo dice Pablo, lo dice en la carta a los Romanos. Dice, así como antes ustedes pusieron sus miembros al servicio del pecado, ahora pónganlos al servicio de la justicia de Dios, la vida nueva. Y lo que Pablo dice refiriéndose al cuerpo, hay que aplicarlo a todo. Entonces, como Pablo tenía un talento, una inteligencia impresionante, una voluntad férrea, todo eso estaba al servicio del mal, pero todo eso podía servir para el bien. Y esta es una gran lección. Piensa en algunos de los grandes criminales que ha tenido la humanidad. En mi país, Colombia, hemos conocido varios terribles. Y uno se duele de pensar si ese hombre con esa inteligencia se hubiera puesto al servicio del Señor, ¿cuánto hubiera hecho? Piensa en el talento, por ejemplo, de tantos influencers que tienen millones de seguidores, porque es que realmente tienen un talento artístico, tienen un carisma increíble, pero todo está al servicio de la sensualidad y del consumismo. ¿Qué tal que esas personas encontraran a Dios? ¿Te imaginas el bien que harían? Algunos ya lo están haciendo. El tercer motivo por el que era una gran idea lograr la conversión de un enemigo es porque la persona que tiene una conversión muy profunda es una persona que tiene una conciencia también muy profunda de las garras del pecado, de las garras del error, y lo voy a decir, de las garras de Satanás. Y el que conoce las garras del mal, saborea, disfruta y canta la bondad de las manos de Dios. El que más ha conocido las garras del demonio, más aprende a amar las manos blandas, amorosas de Papá Dios. Ese tiene un canto de mayor nivel, porque sabe lo que es la profundidad del abismo negro del pecado. Como sabe la profundidad del abismo negro, disfruta la cumbre de la luz, la disfruta más que cualquiera y la canta más que cualquiera. Así que no tenemos acceso a la mente divina, pero sí tenemos la certeza de que fue algo absolutamente maravilloso que uno de los peores enemigos del Evangelio se convirtiera en tan gran apóstol. Soy Fray Nelson. Suscríbete, únete a mi canal. Extendamos juntos la evangelización católica. Dios te bendiga.